¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenido a un episodio más de Strategy Podcast. Hoy andamos con, ¿Qué hacen? ¿Qué ¿cómo es? hacen? Yo con Jumpy y hago, Jumpy, contigo, ¿cómo es? ¿Qué nos No tienes inventamos que hacer contigo? nada de eso, nada. ¡Oh, Brian! Dale ahí. Pendejo. I don't know. I'm just saying. No. Ok, Pendejo. entonces, pues bueno, familia, hoy vamos a estar hablando de la historia de Sansón. Es una historia que está en la Biblia, en Jueces del 13 al 16, ¿verdad, Brian? Sí, déjame decirles a los que leen la Biblia. 13 capítulos del 13 al 16. No es que es 13, 16, Ok, es un versículo. sorry. Este, You know son what I'm talking about, bro. tres Eh, capítulos ahí. ok, la historia está bien interesante. Bueno, He visto videos, bueno, de hecho yo vi como dos o tres videos que cambiaban dos o tres boberitas, pero hay varias cositas que no quedan 100% claras. Gente, si escuchan un ruido atrás, están utilizando la máquina de café, obviamente haciendo unos cafecitos, ¿entiendes lo que te digo? Esto es high season. Ok, outfit check. No, no, Dale, puedes no. gritarle más duro al micrófono si quieres. Ok, outfit check. Respect. Camisa, 100% cotton. No, no. Ok, hay varias cositas que no quedan claras bajo bajo el contexto bíblico. Hay varias cositas. Samsung. No, va a ser la mierdita de iPhone que usan todos ustedes. Oops, sorry. Oh, ofendí a dos o tres sensibles. Ok. Po- ¿Quieres resumir más o menos de qué se trata la historia de Sansón y después ir discutiendo punto por punto? ¿O cómo lo quieres hacer? Como ustedes saben, hoy estoy grabando el video sábado. Creo que lo voy a postear para el miércoles. Pero los sábados fue el día que yo y Brian seleccionamos y ustedes para hacerlo bajo como que se hable los sábados, cada vez que venga Brian, vamos a hablar de algo sobre la Biblia, no sé, una historia, alguna enseñanza, algo que no quede 100% claro, nosotros tal vez podemos ayudarte a entender algo, porque no es que Brian es pastor, pero estudia bastante la Biblia. So, vamos a estar, eh, en este caso, inculcando lo que es la historia de Sansón. Según tengo entendido, Sansón es una persona que de nacimiento antes de que él naciera, la mamá de él era infértil, es que se le dice, que no Estéril, sí. Y estéril, que no podía no tener. podía tener hijos. Entonces baja un ángel y le dice, hey, tú vas a tener hijos, pero no puedes beber, no puedes ingerir bebidas alcohólicas, No puedes beber vino. no puedes, ¿qué más era? No, No puedes beber vino, no puedes picarte el pelo y había una tercera. lo de picarse. Nada tocar, no tocar nada muerto, ningún animal muerto. ¿Algo No, así era? sí, lo de picarse el pelo, eso era Para para el Sansón. Sansón, exacto. Pues puedo decirlo según lo que dice la Biblia, para decirlo en el contexto correcto y no decir nada. Ese es para Brian. Mío. Tiene azúcar. Obvio. Thank you. Este es, este es high season. Nada, estamos aquí. No, pero manín, oye, sé tú, Brian. Yo creo que no voy a editar nada. A mí lo que más caracteriza es porque no edito nada. Llévense los bloopers con tu video. No, pero ¿qué me importa? ¿Y con qué? Sé ¿Y tú, con qué? tranquilo. I don't give a damn, bro. Este, estoy buscando específicamente Ah, porque ok, no quiero, ya mala decía mía, yo, mala Brian mía. se quedó Eh, tinteado ahí. eh, Sí, sí, sí. Ok, hay Será varias cosas. embarazada de un hijo. Jamás, a quien jamás le debes contar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Nazareo. Ahorita yo te pregunté qué significaba Nazareo. Me Mm, habías comentado que era apartado de Dios. Apartado Para para Dios. Dios, sí. Y tan pronto él nació, primero, obvio, Dios bendijo a la mamá de él para que tuviera un hijo. Y una de las cosas que le pidió era
que fuera apartado para Dios, que no bebiera vino y que No no tocará tocara nada. cosa inmunda, no tocara Inmunda. cosa inmunda, que para ellos era, o sea, no tocara cosa inmunda, que para ellos era no tocar muertos, no tocar mujeres que cayeran en regla, Pero, ese tipo de cosas eran cosas inmundas para... pero yo entiendo que esa regla fue para los padres, porque si hubiera sido para Sansón a la que tocó la miel del tigre, ya hubiera perdido ahí mismo los Spoileando, poderes. en serio, spoileando. You know what I Nada, nada, mean, we bro. don't care, we don't care. No, eso eran reglas que tenían ya los judíos. Eso Ok. eran reglas que tenían los judíos, pero específicamente, por ejemplo, si tú como hombre tocabas sangre, o cualquier persona judía tocaba sangre, automáticamente era impuro. O sea, que tenía que estar o separarse de la población hasta que cayera la noche. Ahorita me comentaste que algo impuro es el cerdo también. Que, Sí, gracias. thank Este, you. las, hay muchas cosas que la Biblia lo dice. Ahora mismo no tengo el lugar específico en la Biblia donde lo dice, pero dice todo lo que podemos y lo que no podemos comer. Y eso me gustaría buscarlo. No busca, si tú quieres, búscalo ahí, porque es bien importante, porque si hablamos de impureza, para darte un ejemplo, si estás haciendo ayuno y rompes el ayuno, no debes comer nada impuro, Ujú. ¿entiendes? Provecho. Este, y dentro de la historia, ok, baja un ángel, le dice a ella que iba a ser fértil nuevamente, que iba a poder tener un bebé, que iba solamente a tener un bebé. Luego del nacimiento lo llama Sansón. Pero ¿cuál es el problema de Sansón? Según yo estoy tratando de más o menos decir la historia de Sansón por encima. El problema de Sansón es que él tenía un poder bendecido por Dios, que era la fuerza extrema. Sin embargo, el hecho de que estuviera bendecido por Dios no eximía de que él pudiera caer en las tentaciones de la carne. En este caso, quien ha escuchado la historia sabe que Sansón hizo varias cosas impuras y muchas de las cosas que hizo dentro de la historia es que se acostó con prostitutas y eso es un acto impuro también. Eh, Dentro del transcurso conoce a esta chica. eh, Creo que ellos estaban bajo, um, no recuerdo cuál era el pueblo de Sansón per se. Él no era de Nazaret, que tú sepas, porque No, 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 cuando no. habla de Nazareo es No, que es no. apartado para Dios. Nazaret, cuando se Ese, refiere a Nazareno, se como refiere Jesús. a que es Nazaret, de Nazaret. Pero cuando es Nazareo, pues Apartado es para Dios. apartado para Dios, Ok, exacto. excelente. Hay muchas cosas interesantes porque la primera esposa lo traiciona, la segunda esposa lo traiciona. Entonces, en base a la traición de la primera, por acto de esa traición, Sansón hace algo indebido y cobran la vida de la primera esposa, que la queman viva a ella y al papá de ella. Él hace un acto heroico donde con una mandíbula de un burro, estoy spoileando porque obviamente No, 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 sí, sí, está vayan a leer la resumiendo, historia. está resumiendo, Él está coge la resumiendo. mandíbula del burro, mata a 1000 soldados, va, se esconde en una cueva, van y lo buscan personas de su mismo pueblo a buscarlo para entregarlo a los déjame decir la palabra ahí, Filisteos, a los a los filisteos. filisteos. Sí. Eso Y de los 1000, ok. eran 3000 o eran 1000. No, Eso es él mentira. mata a muchos y se va a la cueva. Y van tres Luego, mil. cuando lo atrapan sus propios, los mismos No de lo su tribu, atrapan, van a donde él y él se él entrega se con la entrega, exacto, condición de que, ok, yo me voy a entregar, pero ustedes no me pueden hacer daño. exacto, Que exacto. obviamente no le podían hacer daño, los podían Luego matar. de eso es que él entonces Mata a los 1000. mata a los Es 1000 con verdad. con la quijada de burro. Exacto. I'm So sorry, que bro. primero fueron muchos, que no especifica la cantidad, y luego entonces mata a los 1000 con o sea que él mató un montón de personas en su vida. Mató muchísima gente, sí. Pero los primeros que mató fueron a los 30 que él le quitó las túnicas para dárselas a los filisteos.
a los primeros 30 filisteos que fueron enviados a su boda, Ujú. pues él primero fue y mató a otros filisteos y le quitó la túnica a esos filisteos y se la entregó a los filisteos que fueron a su boda, que fueron 30. Ok. O sea que lo primero que él mató fue el león. Ah, Luego, sí. lo Sí. primero que él mató fue el león. Lo próximo que mató después del león fue a los 30 filisteos que Para quitarle las para quitarle las túnicas y túnicas y de darse. esto de hilo, algo así. Yo digo túnica, estoy hablando de la ropa, para quitarle la Sí. ropa y entregársela a los filisteos que ganaron engañosamente lo que él les había propuesto, que les dijo, les voy a dar una adivinanza durante estos 7 días y antes de los 7 días, si acaban estos 7 días y ustedes no, el trato era ese, si se acaban estos 7 días y ustedes no, Logran adivinar la, no logran descifrar. descifrar la adivinanza, pues ustedes me van a dar a mí 30 túnicas. Ok. Si yo pierdo y ustedes acaban De ustedes descifrarla. descifran la adivinanza, pues yo les doy a ustedes. ¿Qué pasa? Ellos no podían descifrar la adivinanza y le engañaron o le dijeron, Amenazaron a amenazaron, la perdona, esposa. amenazaron a la esposa de él diciéndole que a ella y a su familia Lo iban a quemar. lo iban a quemar dentro de la casa. Ok. No lo hicieron. En ese Originalmente, momento no lo en ese hicieron. momento no lo hicieron. So que ella pues le estaba rogando que le dijera a Sansón, que le dijera cuál era la Ya enseñanza. Sansón cansado, bacho. Sí, Esta porque tipa sigue estuvo jodiendo. Y los al 7 días, séptimo día, y sí. estuvo los 7 días llorando de que le dijera, que le dijera, que le dijera, porque ella no quería que le quemaran a su familia. Ujú, O sea que originalmente, si tú lees la historia, tú piensas que es que ella lo quiere engañar a él, ujú. pero yo, tratando de ponerme en sus zapatos, Amenazaron a su papá y a ella. amenazaron a su papá, ella la amenazaron a ella, Sí. ella estaba llorando realmente, no era Sí, como la próxima. dice, según he escuchado en varios relatos, ella realmente amaba a Sansón. Ella realmente amaba a Sansón. La que no era tan amante a Sansón, era más amante del dinero, era Dalila, era la segunda, Dalila, sí. la compu. Ah, no, ¿Y qué estás buscando? está fuerte el café. Es que me lo estoy bebiendo sin azúcar y sin nada. Y es So, fuerte la you situación. wanna scream right now, like, ah, Vamos, man. I don't do yeah. that shit. It No lo veo así, olvídate de eso. Oh, man. Te van a ver, papi, este video no va editado, no hay I don't give break. up. Nada, Ok. por ustedes, específicamente por ustedes, me lo voy a ver así. Originalmente, si ustedes no estuvieran, le hubiera He, echado un poquito de agua. yeah, yeah, we know. Ok. Pues estábamos en que tú me dijiste, me estabas diciendo, me estabas contando que según los videos que viste, ella amaba realmente a... Sí, según lo que pasa es que según yo leí en la Biblia, porque obviamente leí bajo tu instrucción, pues yo te dije, mira, no, yo vi un par de videos. Y la realidad es que, mano, hay un mal concepto de leer la Biblia, porque, mano, la gente piensa que leer la Biblia es aburrido y no es así. Yo vi dos videos, pero me sentí más asombrado con la lectura que con los dos videos que vi. Y los dos videos que vi fueron animados, que enseñaban imágenes y todo. Sin embargo, yo me sentí más asombrado con lo específico que Los hablaba la Biblia. detalles. O sea, yo te digo siempre, lee la Biblia. Cada vez que vamos a hablar cada Lo- vez que vamos a hablar de lo que sea de la Biblia, le digo, lee la Biblia, porque es que la realidad es que si tú quieres un comic book, lee la Biblia. Tú quieres de fantasía, lee la Biblia, lee Apocalipsis. Tú quieres de fantasía, oye, la Apocalipsis es real. le- Pero si tú quieres algo que no sea, que sea sobrenatural, lee Apocalipsis. Apocalipsis. Ahí es donde sale cuando Jesús es crucificado, que va para el infierno y pelea con... Mm, Ahí, ¿sale en Apocalipsis o no sale? sí, sale en Apocalipsis y habla de eso. Pero primero, sí, porque en Apocalipsis específicamente habla de lo que pasa en esos 3 días cuando él, pues tú sabes que Jesús resucita al tercer día, pero ¿qué pasa en esos 3 días? Él fue abajo a Pues rescatar bar. fue abajo,
a recobrar, a tomar A las llaves rescatar del Seol, todas esas cosas, toda esa información sale en en Apocalipsis. Apocalipsis. Excelente. O sea que fue muy buena pregunta. Thank Es, you, bro. it was a good question. Eh, La Biblia está dura, mi Mira, gente. la gente, mira, yo vi un video de un hombre que decía, la gente dice, que mi libro favorito es Harry Potter porque hay gente volando. Bro, mi libro favorito habla de un hombre que divide el mal con un bastón, animales que hablan, un hombre que era tan fuerte que podía matar miles soldados y le picaron el pelo y perdió la fuerza. Ese mismo hombre arrancó la puerta de la entrada de una ciudad y se la echó al hombro y la Y la llevó llevó a una cima. a la montaña más alta. ¿Qué más? Brutal. ¿Qué más? Este, Hay un sinnúmero. Y la hay historia de dragones. Job, Habla de dragones. dragones en la... Sí, habla de dragones. La Biblia habla de Mira, pues la dragones. historia de Job, una persona que le quitan todo. Y yo siempre, mira, yo escucho un comediante diciendo un chiste sobre Job. Y viene y dice, ¿tú no crees casualidad que le quitaron todo a Job menos la esposa? Pues la esposa estaba, ña, 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 ña. Él le quería que él ¿Entiendes? sufriera de verdad. Y yo, no, 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 Don't no, be no, 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 yo no eh, voy para a el mí, infierno por culpa de este tipo, porque reírme da por un chiste. risa, oye, da Ya, risa. no No voy lo voy a para. quitar porque da risa y sabemos que lo mucho que las mujeres fastidian. Dame, dame. Ajá. Pero el que sigue la, el que sigue a Dios, lee la Biblia y entiende lo que es un pacto y entiende lo que es la unión matrimonial, entiende que el esposo y esposo se unen, En un se hacen matrimonio. una Se sola hace una carne sola. con Dios. ¿Qué pasa? Si Dios le dice, No lastimes a Job, la no, esposa está incluida. la esposa está incluida porque es parte, son uno. No Hay le algo, puede, mira, no le mira, puede hacer daño. no, Digo, pero, la puede hacer mira, daño, pero no la puede matar porque son uno. mira, la Biblia es súper asombrosa. Incluso empezamos hablando de Sansón y terminamos hablando de Job. Y algo que me llama mucho la atención de esa historia es que yo te lo comenté la otra vez. Yo te dije, no, que si la esposa le estaba diciendo maldícelo, que esto, y tú me dijiste, no. Cuando ella le decía a él, maldícelo y sal de eso, es porque no lo quería ver sufriendo así. Yo lo vi con maldad, como que, Pues, maldícelo y acaba y muérete. Y tú me dijiste, no, 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 no vino desde un lugar de maldad, vino desde un lugar de amor. Maldícelo, porque no me gusta verte sufriendo así. no quiero verte sufriendo, prefiero que maldigas a Dios y te mueras, porque Él, no. O pues, sea, yo siempre, y yo creo que esto es un mal y un bien a la vez, porque hasta en los zapatos de Satanás a veces trato de ponerme para comprender de dónde viene o por qué piensa así, esa línea de pensamiento, sí. y quizás me puedan tildar de que, no, este tipo es diabólico. No es eso, es que si como lo que Dios me está enseñando es, ponte, o sea, no Escucha juzgue, para entender, no para no juzgar. juzgue, ama siempre, busca, o sea, ve a las personas con los ojos de amor, ve a las personas, ama a tu prójimo como como a ti mismo, O estás sea, en uno de los tengo mandamientos. una pregunta en base a lo que me estás Ajá. diciendo, discúlpame. Cuando Dios dice amas a todos, ama a tu prójimo como a ti mismo, el diablo no es la excepción. Yo puedo amar al diablo, sin embargo, no idolatrarlo. Tú puedes amarlo porque eso es lo que Dios te manda hacer, entendiendo siempre, entendiendo siempre que Él es el enemigo. Pero si Dios te dice que ames a tu enemigo, eso que Pero Dios ama al tu diablo deber es amarlo también. Es, está en contra de lo que muchas personas piensan, pero ponte a analizar. Si tú tienes odio en tu corazón, no le estás dando oportunidad al enemigo de entrar. No le estás dando oportunidad a Satanás de entrar en tu corazón. Eso que hasta a Satanás tienes que amarlo. Porque ok, eso es lo que Dios te invita a hacer. ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en ningún contexto bíblico dice, con excepción de X personas, Porque si Satanás iba y hablaba con Dios en persona. en persona, lo podemos ver en Génesis, cuando habla de es más, en la mismo Job,
cuando están hablando y se reúnen todos los ángeles Ah, y el diablo le llega pregunta a el diablo, Dios, sí, está, es verdad, es ¿qué verdad. Él tú está haces? hablando con Dios, sí. Exacto. So Mm. que si el mismo Dios ama a Satanás, aunque lo aborrece porque es lo malo quien trata de hacer el mal y quien engaña a toda su creación, Dios también lo ama, por eso no lo destruye en primera instancia, lo destruye, lo va a destruir por, y Oye, quiero, y ayúdame Dios, porque no, el diablo tiene una razón de existir porque si Dios lo odiara al nivel de, él sí puede hacer así y borrarlo de existencia y ya. Alguna razón tiene el diablo para existir, tal vez para acercarnos más a Dios, tal vez para que el diablo nos tiente a pecar y nosotros nos demos cuenta que hay un ser extremo por encima del diablo, mucho más por encima del diablo, al que debemos alabar y temer. ¿Entiendes? mira, Pero algún propósito tiene que tener ese ser para existir. Como existe la luz, tiene que existir la oscuridad para que haya un es balance. para nosotros entender que estemos bien o estemos mal, lo necesitamos. Te voy a dar un Estás ejemplo. hablando de Dios. A Dios. Esté bien, estemos pasando por lo que estemos pasando, siempre necesitamos a Dios. Y te voy a dar un ejemplo. Es una mentira, que creo que te lo envié hace poco, decir, no, tú siempre buscas a Dios solo cuando lo necesitas. Eso es una mentira. ¿Por qué? Y me explico. Decir solo buscas a Dios cuando lo necesitas es una mentira porque tú no buscas a Dios siempre, pero siempre lo necesitas. O sea que siempre lo necesitas, pero no siempre lo buscas. Estés bien o mal, tú necesitas a Dios, pero no siempre lo buscas. O sea que decir solo buscas a Dios cuando lo necesitas es una mentira, porque siempre lo necesitas. Ahora, decir, aunque siempre necesitas a Dios, solo a veces lo buscas, pues eso sí es una verdad. ¿Me explico? Sí, sí, Entendí lo que no, no, quieres. yo te entendí. Lo que pasa es que, como lo estás diciendo, puede confundir. Lo que pasa es que el contexto, como se está diciendo, está mal dicho. Está Está mal mal redactado. pronunciado, Está mal mal pronunciado. redactado. Vos solo buscas a Dios cuando lo necesitas, es un error porque siempre lo necesitas. Siempre lo necesita, pero no siempre lo busca. Exacto. La correcto sería decir, solo busca a Dios Cuando cuando te te... sientes agobiado. Algo Exactamente. así sería real, pero decir siempre busca a Dios cuando lo necesitas está erróneo, porque tú siempre necesitas a Dios. Sí, pero tal vez bajo ese concepto la persona no entiende que necesita a Dios cuando está bien. Acuérdate que Dios existe solo para el que cree en Él. Existe para todo el mundo, pero Ujú. solamente el que cree en Él entiende que lo necesita todo el tiempo. Pero Tampoco. mayormente, sí, ok, lo que pasa es que si yo no creo en Dios, yo lo puedo necesitar, pero no lo sé porque no creo en Él. Y yo no puedo creer que algo existe si yo no creo en eso. Ok, ¿Entiendes lo que te digo? sí, 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 Y, pero quizás no, yo me estoy yendo quizás un poco más más profundo. extremo, sí, sí. Pero yo, no, no, yo te entiendo y estoy totalmente de acuerdo, pero la realidad es que si vamos a hablar bien, Ujú. como tú dices, y ahí tienes la razón. A lo que yo me refiero es que mayormente la gente tiende a buscar a Dios cuando está ahogado, cuando está en problema, cuando está en que todas las alternativas ya las he agotado, Dios es la última opción. Y ahí es donde está el problema. Eso es La gente busca a Dios como última opción. Y ahí es donde está el problema. Ya hice esto y hice lo otro, ya fui para la iglesia. No es ir a la iglesia, es orarle al Señor. es Porque como, la gente se cree que por ir a la iglesia sin orarle al Señor, ya yo fui para la iglesia, ya cumplí mi. No, tú tienes que sentarte. Y hay una cosa que se llama meditar, que es hablarte a ti mismo y ah, introspección. Introspección es autoevaluarte, ver tus acciones y hab- pensar sobre ellas para ver cómo tú puedes mejorar. yo te diría que la meditación es como hablarte a ti mismo y como programar tu mente. Yo soy poderoso, yo soy merecedor del amor de Cristo, ¿entiendes? Eso es meditación, hablarte a ti mismo. Oración es cuando tú le hablas al Señor, ¿entiendes? Y la meditación, y no, obviamente no se compara igual, hablarte a ti mismo no es para nada Orar cerca. es una meditación. Ujú. La diferencia es que no es hacia mí, Es es hacia hacia Dios. el Ser Supremo, sí. Estás meditando para Dios, no estás meditando para ti, porque el yo soy, pues es una meditación regular, pero una oración es básicamente eso. Ok, entonces... diatre, nos fuimos del tema de Samsung, pero está bueno, está bueno. Hay que volver a este tema otra vez. Pero, ¿qué tal si hacemos uno de la historia de Job?
Podemos hacer El una... próximo sábado. La historia de Job está durísima. Podemos hacer el Va- próximo ¿Dónde sábado nos de la historia quedamos en de... la historia de Job? Nos quedamos en cuando Quemaron a... la esposa, cuando eh, quemaron a la esposa. Todavía no hemos llegado a eso. ¿Y dónde No, estamos? porque todavía la amenaza de La la... amenaza Ok, de... ok, yo continúo, olvídate. Ajá. Nos quedamos en que a ella la estaban amenazando para quemar su casa si no le decía a Job, Si no si traicionaba no a... traicionaba a Job, o No, no no. era traicionar, a Sansón. Sansón, perdón, si no hacía que Que Sansón le le dijera la dijera respuesta la del respuesta acertijo. del acertijo. Exacto. Entonces, al séptimo día, pues Estabas al te odio ya. Ahí Sansón está estaba harto de odio y le dijo el acertijo. la Pues respuesta. entonces la respuesta, le dijo la respuesta del acertijo. Entonces, como los filisteos fueron y le dijeron la respuesta del acertijo a él les dijo a los filisteos, porque utilizaron a mi novia en mi contra, si no hubiera sido por mi novia, no hubieran sabido o no hubieran deducido o hubieran llegado a la respuesta. Eso que él, enojado, se fue, Salió, mató mató a los 30 30 a otros 30 filisteos para quitarle la ropa, y se la trajo. entregó a ellos. Es más, no, ni se la llegó a entregar porque él nunca volvió ¿Verdad? Eso era lo que yo te iba a decir. él nunca volvió a la Él fiesta. nunca volvió a la fiesta. Imagino que los filisteos se encontraron con él en algún lugar, porque ¿cómo él le entregó esa ropa? Él no le entregó nunca la ropa. Nunca habla de eso. Nunca habla de que De él le que entregó. de que él viró para atrás a entregar la ropa. Y me gustaría Fíjate, verlo, che, verifícate, sí, sí, porque eso. nunca habla que yo no recuerdo. Chequea, Eh, chequea. si sigue hablando de la historia, Pues, después de eso, continúa después de ese punto, después que él no, no, sí. mata a los 30 Mata a las personas. Después de ahí se van casa de los padres. Y tiempo después, de sus padres, de sus de los padres. padres de él mismo. Ujú. Él no viró a la fiesta. Según lo que redacta la Biblia, aunque podemos preguntarle a ChatGPT, ¿viste? Pero Tú no, preguntarle si tú quieres, manín, pero el que sabe. vamos, hombre. Pues mientras vamos buscando aquí en ChatGPT, familia, Pues luego, pues voy a continuar con la historia solo para que tú le preguntes a ChatGPT y no aburrir a esta gente. Este, fuck them niggas. luego, luego, luego de eso, él se fue a casa de sus padres y unos días después, Don't give a fuck. Don't give a fuck. Dime. él volvió para ver a su esposa, pero el padre de la prometida de él la casó con uno de los invitados de la iglesia, de a la misma boda. Y le dijo a Sansón, como yo pensé que tú la aborrecías o como pensé que la odiabas, pues la casé con otra persona. Y le ofreció a la hija menor de Sansón, a la hermana menor de la que él iba a ser esposa de él. Él no contestó si sí o si no. Lo que contestó fue, ahora tengo más motivos para acabar con los filisteos. Se fue, mató a un montón de filisteos, no dijo la cantidad, o por lo menos la versión que nosotros hemos leído no especificó cantidad, y luego de matar a ese montón, pues se fue a una cueva y se quedó allí. Mira, perdóname, antes de seguir, discúlpame. Dice, después de matar a los 30 hombres, se va a casa de su padre. Dice, subrayado, no vuelve a la fiesta de bodas. Ujú. Y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. O sea que aquí no dice que él se encuentra con ella y le entrega Él la... nunca le entregó nada. Ok. Sí, nunca les entregó nada. O sea que él, molesto, fue, mató a los 30 para quitarle las túnicas, pero no se las quitó, eso que nunca las entregó, eso que se fue, mató a los 30 y luego se fue a casa de sus padres. Luego de eso, ¿quieres que continúe desde ese punto, desde donde me quedé? ¿Dónde está? ¿Cómo te sientas cómodo? Pero la historia está brutal. Pues va a casa de tus padres, luego viró. A Luego ver, viró a buscar a su esposa y se quería acostar con ella o quería entrar al cuarto. a su aposento. O sea que sabemos para qué era, pero digo, nosotros estamos asumiendo que era para eso. Ujú. Pero el papá de ella le dijo, yo como tú no volviste y yo pensé que la odiaba, pues la casé con otra persona, uno de los invitados.
pero ¿no te gusta la hermana de ella menor es más bonita? ¿No te gusta eso? Y él Sí, le dijo esa a fue ella, cuando le y ofreció él, la menor. diadre, man, y entonces él, pues molesto, dijo, ahora tengo más. Ah, Más ra- ya lo iba a destrozar, pero ahora Ahora tengo tengo más más razones. No razón. se pueden, sí. Ahora tengo más razones para romperle la madre. Entonces fue, Como mató que no una. se, como que no se quejen de lo que voy a hacer ahora. No sé qué, porque ustedes me hicieron daño, pues yo les voy a hacer daño a ustedes. Luego de eso, él amarra 300, él captura 300 zorros. Antes de llegar ¿Hay algo ahí, antes de eso? sí, antes de llegar ahí, él va. Ah, es verdad, sí, él no mata a un montón de gente. Él va y No le. hablamos del león, chico. Es que el león fue mucho antes. Sí, sí, está bien, pero dale, yo después viramos al león. Dale. Volvemos un No, no. momento, vamos a hacer un paréntesis. Ahora mismo estamos en el punto donde él Vamos a va. seguir ahí, viramos para allá otra horita, dale. Tranquilo. Yo lo tengo anotado aquí. Ok, es importante saber, no, no es que quiero continuar y que terminar y no volver. Sí, porque lo que pasa es que, ¿por qué para mí esa historia del león es importante? Que no sé cómo nos la tocamos. Para mí es bien importante porque cuando él conoce a esa chica con la que hace la fiesta, fiesta para casarse, cuando llega a su aldea o a donde él se está quedando, él vira para atrás con sus padres y en Ujú. el camino se topa con un león. Para eso me imagino que no estaba con sus padres porque luego en la lectura dice que, Perdón, puedes repetir esa parte, mala ok, mía? él pasó por un lugar, conoció a una chica, Ujú. se enamoró, Es cierto, siguió para su casa. sí. Cuando llegó a casa de sus padres, le dice, conocí a tal chica, me Ya, gusta, ya. búsquenmela, Voy contigo allá. búsquenmela. Entonces, yo pensé al principio que los padres salieron primero, pero no. Él salió con sus papás para buscar a la chica, pero me imagino que virando para atrás ellos se separaron, tiene que ser, porque en el contexto bíblico no aclara Sí, porque lo hice si, como que todos juntos. si él vira para atrás y se topa con un tigre, con un león, perdón, Con es un león, verdad, sí. un león que le ruge y él, según dice el Le contexto robé para bíblico, atrás. él le Usted no dice, dice eso. no, bajo el No contexto, le. bajo el contexto bíblico, Anda. más bien en el contexto bíblico lo que dice es que como que cuando ese animal joven, dice que era un león Ujú, joven, ujú. Sí. él le ruge, él viene y como que la fuerza del Señor se apodera de él y rompe El Espíritu de parte Dios, ese león en dos, como si fuera una cabra, algo así, o un como si cabrito. fuera un burrito, Sí, un cabrito, como si fuera un exacto. cabrito. Entonces, luego de eso, él se va. Pero no le cuenta nada a sus padres y lo sigue. Sí, ese suceso del león, de matar al león, no se lo cuenta a nadie. Él se queda con eso para él. ¿Y por qué esa historia es importante? Porque de esa historia es que sale el acertijo que él le dijo Exacto. a los 30 Filisteo, filisteo. filisteos. Ok, vuelve, se consigue la chica, qué sé yo, hacen los arreglos y ahí es que viajan y hacen la fiesta. Pero yo creo que No, cuando es que él vuelve otra vez a lo del león, que se unos desvía. días después. Unos días después se desvía, hacia donde el león y ve que el león ya está consumido, la carne está consumida ya, ya se lo comieron la carne. Sin embargo, lo que está es el esqueleto y dentro del esqueleto lo que hay es un enjambre de abejas y dentro hay miel. Pero ¿qué pasa? Aquí es donde entra la problemática de que él no podía tocar nada impuro y un cadáver es algo impuro, ¿verdad? Sí. Por eso él no le podía decir a sus papás que la miel que luego que recoge y lleva donde sus padres era de un Y aquí es donde animal está, que ya estaba y fallecido. aquí es donde difiero por el hecho de que esas ordenanzas no era para Sansón, Era para los sino padres. Ok. para su madre, porque ella era la que era infértil y el ángel de Dios le dijo a Mm, ella específicamente, tienes que hacer esto, esto y esto. sí, que No no fue fue para. para Sansón, no fue para Sansón, porque hubiera sido ilógico, porque ¿cuánta gente mató Sansón? Y Dios siguió, porque, ok, esto es importante de la historia. Los filisteos, Algo que no mencionamos, discúlpame. El propósito de la existencia de Sansón era que él iba a ser el libertador de. de los judíos, perdón, de los israelitas Ahora sí. específicamente. Ok, eso era lo que iba a decir, eso era lo que iba a decir.
En este tiempo específicamente, los israelitas pecaron contra Dios una vez más y Dios permitió que los filisteos los gobernaran por 40 años. Mm, Entonces, Sansón, la existencia de Sansón es específicamente, y lo tengo aquí en las notas, dice, con este niño comenzará su liberación, es refiriéndose a la liberación de los israelitas del poder o del mandato de los filisteos. Para eso específicamente fue la la existencia existencia de, de el Sansón. propósito de Sansón. Pero entonces hay algo que fue bien peculiar. ¿Tú sabes dónde nos quedamos? No. Cuando hablábamos de que el pueblo mismo de Sansón fue a buscarlo a la cueva, él se entregó, le amarraron las manos con dos sogas nuevas. Ujú. Sin embargo, cuando lo fueron a buscar, cuando los Filisteos. filisteos, cuando lo fueron a buscar, él desató una furia y mató a todos los filisteos con Ahí fue. lo de la quijada del burro. Y después de eso, él gobernó por 20 años. Ujú. Luego de eso, después de los 20 Antes años, de eso habían pasado otras cosas. Por ejemplo, él estuvo con una prostituta y los filisteos lo estaban acechando y decían cuando llegue a la mañana, ahí pues fue que los fue. íbamos a matar, Ok, pero que ahí fue que rompió las puertas y las llevó a la cima de la exacto, montaña. a, Ok. a la medianoche. A mí, yo dentro de la historia, el orden, estoy medio perdido en el orden, siendo honesto. Ok. Pero sí te puedo decir que luego de esos 20 años de gobernación, yo pensaba que de ahí fue que él conoció a la muchacha, la A prostituta. Lilith. Sí, porque Luego de los 20 años fue que que él, conoció a Lily. sí. Y de ahí fue donde Lilith fue el último el, paso la, antes que per- lo cogieran, la perdición de Sansón, la muerte de Sansón comenzó en la codicia. cuando empezó con Lilith. La codicia, sí, sí. Entonces, No fue con Lilith que se llama ella. no, no, No es Lilith que se llama, Lilith es otra cosa. te digo ahora. Estamos hablando, estamos mezclando cosas que no hay brain. No, el que está inventando ese nombre es Brian ahí. Lilith era el nombre antiguo de María Magdalena. Oh, así era que la conocían en el bajo mundo. Dalila se llamaba. Dalila, la señora Dalila. Dalila Bueno, se enfoque llamó. en Dalila y su papel clave. Sí, sí. Cuando él empezó con Dalila, ahí comenzó la muerte de él. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo de esta forma específicamente? Porque Dios obra de esa forma. Dios, Dios obra de esta, una de las formas en las que Dios obra es. Desde aquí comienza algo importante. No es como de que, tu muerte fue este día específico y aquí fue que pasó esto. No, Dios te dice las cosas de acuerdo a todos estos sucesos pasaron para que llegara a este momento. No te dice el momento solo. Dios está duro, Dios está brutal. Súper, hermano. Es más, Dios te dice, mira, ponte a hacer esto, o te llama o te da un llamado y te dice cómo hacerlo. Que eso es importante porque hay veces que tú necesitas dirección, obvio, tú le oras y él te la da. Pero hay veces que por ejemplo, nosotros humanos nos mandamos a hacer cosas, resuelve, Ujú. averígualo, chequéate cómo resuélvetelas tú. Pero Dios siempre te da una instrucción, a Dios, una orden y una instrucción. Orden y las instrucciones para cumplir esa orden. Nos quedamos en la historia. Diatre, yo Vamos, ando. voy a resumirlo súper rápido desde llegó la esposa o la mamá de Sansón, el ángel se le apareció, el ángel le dijo que iba a tener un hijo, le dijo que no tuviera, que no, No le cortaran el no, cabello, vino y, y que no tuviera vino y que. y que no tocara cosa impura. Ajá. Nace Sansón, Dios lo bendice y empieza a orar en él. Eh, Él pasa y se enamora de una filistea, llegan a la ciudad, novia, Llega a casa de los padres. llega a casa de los padres, le dice a los padres, padre, pues, búsquenme a esta, me quiero casar con ella. Ellos bajan, asesina al león. Unos días después, o asesina al león, luego va donde la muchacha y habla con ella. Unos días después pasa y ve el león
encuentra La miel. la miel, él le saca la miel y se la lleva y le da a comer a Llega a sus casa de los padres, padres, sí. se le da a comer a sus padres. Luego de eso empieza la fiesta del casamiento, pasa lo del acertijo, pasan los 7 días, él es engañado, él le quitan, como pierde el acertijo, Porque va, se enoja, pierde la esposa. no, antes de perder la esposa, él va y asesina a los Todas las 30 de fiestas, esos, hombre. no vuelve a la fiesta. Estoy tratando de llevarlo Sí, sí, en, tranquilo. en línea para que lo tengas ahí. Va a asesinar de eso, no vuelve a la fiesta. Cuando vuelve unos días después Con un cabrito, con un cabrito para su como esposa, ofrenda, sí. para su esposa, el padre de la esposa no llegó a consumar matrimonio porque no volvió a la O fiesta sea que el padre de su ex prometida prometida. se la había entregado a otro hombre en casamiento y sin embargo le ofreció la hermana menor Le de, ofreció al hermano menor y él dice, ahora tengo como más razón más razón para vengarme o odiarlo. para hacerme cargo o destruir a los filisteos. Luego de eso Es que me quedé, hace lo me de los quedé. zorros, lo de los zorros. Hace lo de los zorros, es cierto. Hace lo de los zorros, matan, los filisteos van a la casa Los del zorros padre. queman Los zorros queman los granos, el, todo ga- lo. el- el- la cosecha de los filisteos. Ajá. Porque él atrapa 300 zorros y los amarra cola con cola y entre cada Dejan- cola pues pone una antorcha. Luego de que pone la antorcha, las prende y suelta a los zorros se Pero van yo lo que no entiendo es el propósito de por qué amarrarla de dos en dos. ¿Qué propósito tiene ese? porque cuando van, ok, eso está bufiado, digo, ves, la historia, ¿entiendes? Como si la suelta y no las amarra, pues se pueden esparcir. Pero si van de dos en dos, pues no se pueden esparcir, tienen que correr de dos en dos. ¿Qué pasa? Si se corren de dos en dos y tienen algo con fuego amarrándolo, ellos van a estar huyéndole al fuego porque se están quemando, pero como están corriendo Uniformemente. uniformemente hacia la cosecha, pues prenden en fuego todo. Es para eso específicamente, eso que ahí tú ves lo brillante que él es Sí, en ese porque aspecto. corren lineal. No corren No en pueden no, no sí, pueden corren correr de al manera revés, lineal. tienen que correr juntos, obligados, Ok. porque si no, no se pueden ir, no, pues, ¿para dónde van a correr? Sí, sí, No sí. puede correr ninguno para ningún lado porque están amarrados. Pero como tienen la antorcha encendida, pues ellos están huyendo del fuego, pero no pueden huir del fuego porque está amarrado. O sea que Ujú. ellos están corriendo y la cosecha completa la quemaron. Gracias a eso, cuando preguntan los filisteos Los quién hizo eso, le no nos dicen, puse al día, le dicen los filisteos vienen y dicen, no, eso fue Sansón. Y como Sansón fue el que hizo eso, por venganza asesinan la ex prometida de Sansón y a su papá. Ah, ahí yo los tengo, matan y quemados. aquí yo tengo un poco de duda real. ¿Verdad? ¿Dónde está el esposo de esa mujer? Por eso digo, cuando una mujer se casa, ella se sale de la casa de su padre. Sí. So que si ella se que sale de la casa de su padre, aunque Sansón no dijo si sí o si no para la hermana menor, yo entiendo y esta es mi opinión de acuerdo a lo que leí, esto fue lo que yo entendí. Como el papá casó o le dio por casamiento la hermana mayor o la que era la ex prometida de Sansón a un invitado del, de la A un boda, de invitado la de boda, Sansón, de sí. la Ese era el boda, que estaba con Sansón, era un amigo de era Sansón. un amigo de Sansón o invitado de la boda, pues el papá le ofreció a la menor. ¿Qué pasa? Como él no dijo si sí o si no, pero ya la primera se casó, la que era prometida originalmente se casó, eso que ya no es su Se prometida, supone que ya no por tuviera esta, por, conexión, ¿por qué la mataron? pero esto es lo que voy. Para mi entender, de acuerdo a lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que de nuevo, soy yo. Si ustedes quieren entender otra cosa, pues vayan y lean la Biblia y ustedes, pues, creen sus propias dudas o aclaren sus dudas.
Pero lo que yo entiendo es que su nueva prometida es la hermana menor, porque la que era prometida originalmente se casó con otro hombre. Lo que pasa es que en el contexto bíblico no habla de que él aceptó la menor. Por eso. Lo que pasa es que como Ah, fue, pues sí está, acuérdate sí, sí. que la acción que él tomó de quemar eso fue porque se enteró que ya ella estaba casada con otro hombre. La acción que tomó Sansón de coger los 300 zorros y encojonarse y hacer lo que hizo fue porque el papá de su ex prometida la casó con otro. Es Pero por eso ya, que ya, Sansón hizo eso. aquí aclaró la duda. Aquí, ahora mismo acabo de hacer un clic. Para mí eso fue Dios, porque yo no lo había entendido y yo he leído esta historia varias veces. Sí era la misma prometida, porque aunque estuviera la hermana, era la familia completa que los quemaron. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando él volvió a la casa de los padres de la esposa, el padre no lo dejó entrar. ¿Qué quiere Mm, decir eso? Que ella vive todavía con los padres. sí. Eso que ahí, y el super click ahí hizo, eso que sí. Señoras y señores, Dios me acaba de Y lo, aclarar que sí era la misma muchacha, porque cuando él fue a visitarlas, ellas todavía vivían en su casa porque su padre, el padre de ella, no la dejó entrar. Pues no, le dijo, exacto. pero yo entendí que tú la odiabas, Pero pues yo la se la esposa entregué a se la otro. entregué a Y otro. ahí fue que vine y lo ofreció. Pero Entonces, pero eso quiero hacer hincapié específicamente en ese momento, porque el padre le dijo a ella, le dijo a Sansón, el padre le dijo a Sansón, el padre de la prometida le dijo a Sansón, ajá. no puedes entrar, porque yo se la entregué a otra persona. Eso que sí vivía todavía con su padre. Eso que sí, cuando los quemaron, era la original, no la hermana menor. Wow. Yo, No, la hermana mujer menor también por eso. murió. Muy probable, pero Que si vivía, acuérdate que si vivían vivían con todos, los todos juntos. todos juntos, se murió hasta el esposo de la nueva, de la ex prometida. Si todos Ay, no vivían bajo sé. el mismo techo. Ey, a mí, ey. La revelación fue de que era la Posiblemente no. primera prometida, no sé O sea que nada sí, más. sí que se supone que si tú te casas, tú te lleves a tu esposa, pero si ella vivía con él, puede ser que él se mudó con ella. ¿Entiendes? También tenemos No que lo dice entender, la Biblia, pero, ¿sabes? Uno atando no, cabos no, puede ser. vamos al contexto de esos tiempos. Los judíos eran los que hacían eso, los filisteos no conocían a Dios. Mm. Los judíos eran los que, tú te casaste con tu esposa, tú váyate a tu aposento con tu esposa, porque ellos eran los que conocían a Dios. Los filisteos no. Ajá. Eso que ellos se regían por unas reglas, por unas órdenes y por unas leyes. Los filisteos no reconocían a Dios. Sí. Eso que no conocían ni las leyes, ni las reglas, ni nada de eso. Yo quería Eso buscar. que vivían, dejándome llevar por eso, pues todos vivían juntos en la misma casa. Y él no se llevó a su esposa. Yo quería ver porque al final, que todavía nos falta un montón de la historia. ¿Dónde estamos en la historia ahora mismo? ¿Te acuerdas? Sí. Para mí estamos en el punto donde los israelitas se lo entregan le entregan a Estamos en Sansón la cueva, estamos después de después los de la 20 cueva. años, Después de la, él ok, conoce buscamos Dalila, el nombre, a Dalila, Dalila. Pero yo quería saber cuál es el nombre del dios de los Filisteo, Dagón. Dagón, ¿ves? Po- Estaba cerca. Amón muy probable es alguien más de la Biblia. Perdónenme por no saber. no, no, Todavía no estamos pasa nada, no aprendiendo. sean sensibles y olvídate de eso. Mira, ok, Estamos aprendiendo de la Biblia. ok, Bueno, quise saber eso porque Damón, ya cerca de su Dagón, Dagón, ok, ya, Dagon, ya. Ok. cerca de sus últimos días, Sansón, cuando lo están llevando al templo final, dicen los fariseos, Los filisteos. los filisteos dicen, nuestro Dios nos ha entregado nuestro mayor enemigo. ¿Entiendes? Y ahí es Ujú. cuando que de Dios y viene y le da la fuerza a Sansón y pasa lo que pasó. ¡Pam! ¿Quién es más duro? ¿Quién es el Dios más duro? ¿Quién La es verdadera Entiende, entidad, ya. Ok. la verdadera entidad. Luego De los 20 años, conoce, bueno, luego de los 20 años, conoce a Dalila. que era una sierva muy conocida por su belleza. Era bien conocida por su belleza. No voy a decir que era cuero ni nada de eso. Vamos a respetar la actitud de este.
conoce, todo el mundo la conocía por lo hermoso que era. Sin embargo, a mí siempre me olvida eso, los filisteos, es que se llaman. Filisteos. Los Es que estás filisteos, pensando mucho en fariseos, fariseos, pero sí, es por la fariseos son historia de judíos. Cristo, sí, sí, es Sí, por la historia de Cristo, disculpe. fariseos son judíos, porque son Pues era conocida por todos, pero cuando ella conoció a Sansón, ella no tenía amor genuino por Sansón como la primera. Que sin embargo, la primera nunca se revela el nombre de ella en la la escritura. primera nunca se revela el nombre, eso es cierto. Entonces, Pero Dalila, que fue y entiendo, la fucking puerca que lo y traicionó. entiendo el por qué sí se menciona su nombre, porque desde Dalila para Fue su adelante final, comenzó la muerte de Sansón. fue el principio del final. Ok, conoce a Dalila, pero los Filisteos, querían saber cuál era la fuente de fuerza de la o la fuerza de fuente Sansón. de Sansón. Sin embargo, había algo que Dalila amaba más que Sansón, el El dinero, dinero. Entonces Filisteo, le ofrecieron a Dalila 1,100 monedas. de Que uno, plata. uno, uno, ¿cómo era? Cada uno le ofreció 1,100 monedas a Dalila por revelar la fuente De la fuerza de de la Sansón. fuerza de Sansón. ¿Qué ocurre después de eso? Que eso tú lo conoces. Luego de eso, Dalila le dice a Sansón, dime cuál es la fuerza de tu Dime, fuerza. negrito, dime que lo ve. Y Sansón le dice, si tú me amarras ahí, pues ya tú me va la fuerza y Vamos, entonces, y ahí pues me puedes derrotar. Pues entonces ella lo amarra y llama a los filisteos. dame a buscarlo aquí, chicos. Antes, vamos a Está en decirlo el como es. 16, espérate. Las tres mentiras de Sansón a Dalila. Que podía ser, La fuerza, que podía ser, diadre. que podía ser atado con 7 cuerdas de arco frescas. Perdón, Lo de las quiero, puertas. quiero volver un poco antes. Ok. ¿Sabes que está el problema ahora mismo en Gaza, la guerra? Ajá. De ahí fue que él se llevó la puerta. La puerta que él se arrancó de raíz y puso Sí, en el ahí fue hombro, cuando lo querían pues emboscar. era de Gaza específicamente. Ok. Mira, es que lo acabo de leer. Ok, Pero ok. no me acordaba ya, no me acordaba. Detalles, Ok. detalles. Pues en búsqueda de la verdad, de la razón de la fuerza o de la fuente de la fuerza de Sansón, Dalila le pregunta a Sansón, ¿cuál es la fuente? Y Sansón le dice que la primera mentira fue que podía ser atado con 7 cuerdas de arco fresca. Pero ¿qué pasa? Ella, cuando Sansón se duerme, le amarra las manos con 7 cuerdas de arco fresca y le dice, Sansón, nos atacan Brian, Filisteo. los filisteos. Y él se levanta y rompe las 7 cuerdas como si fueran hilitos de esos, Ups. ups, facilito. Entonces ella dice, diadre, qué puerco, me mentiste. Entonces la ¿Qué segunda, me mentiste? Porque tú ¿cómo me que mientes. sí, ¿Cómo no va me a ser? mienta, por favor? Y después le dice, Señora, pero dime la verdad, chico, porque no me sigues fequeando. Va. Y él le dice, ok, ok, está bien, porque estamos haciendo ah, la botella te así. voy a decir ahora. Pero fíjate, algo que no dijimos fue Ajá. que la primera esposa, la primera prometida, cuando le preguntó el acertijo, Sansón le dijo, no le he dicho ni a mis padres, te voy a decir a ti. Es cierto. Eso no lo dijimos. Está bien, pero ya lo dijimos. Ok. Pero eso está, o sea, está bien porque Relevantito. Ok, estamos bien adelante en esa historia, eso que ya no. sí. La segunda mentira fue que, está bien, porque a mí siempre me ha estado raro esto. ¿Por qué ella es tan morona? No, Ya. yo no sé quién, perdona, Dios, perdóname. Yo no sé quién es más morón, Dalila o Sansón. Pues ella le dice, ¿cuál es tu fuente de energía? ¿Cómo yo te puedo amarrar y dominarte, Sansón? Ay, esta es mi fuente. Sea morón. Esta es la Yo, cosa. Esta es la cosa. Es como cuando alguien te pregunta algo y tú no le quieres contestar y le das otra contestación. Yo tengo problemas con eso
arduamente. Sí, porque tú eres sarcástico la vida. Sí, pero si yo te pregunto algo directo, contéstame Pan. esa cosa o no me contestes nada, pues mi problema es si tú me preguntas algo, si yo te pregunto algo y tú me contestas otra cosa, te voy a hacer la misma pregunta, pues lo que quiero saber es eso. La contestación. Esa yo quiero la contestación de esta Esa pregunta, pregunta. no quiero otras No le contestaciones. des vuelta, no seas un Kamala Harris que dice, porque la pregunta tiene su pregunta preguntada preguntando, Okay. derecho de preguntarte, el verbo preguntación. Kamala, ¿qué tú estás Nigga, hablando? nigga, Nigga, wait, nobody come on. talking about that. Go make me a sandwich. Ey, No, no, mami. ey. No se pongan ahora sensibles, no me Este, quieran que eh, hacer. Ahora- este no es el podcast para eso. Este no es el I'm episodio sorry, para I'm eso, sorry, I'm ¿entiendes? sorry, I'm sorry, guys. I'm sorry, sensible. Ok, tenemos aquí. Sí. La primera mentira. I'm sorry because niggas. Ok, la primera fue que podía ser atado con 7 cuerdas de arco. Le amarraron las manos, dijo, nos atacan los. Filisteo. Se levantó, rompió como si no tuvieran en las manos, no pasó nada. Ujú, Pues era una mentira. sí. Segunda es que podía ser amarrado con cuerdas nuevas. Segunda vez. Que Lo, nunca se hayan usado. lo vuelve a engañar Dalila. Y Sansón. Dalila grita, nos están atacando los Filisteo. filisteos. Y viene Sansón, se levanta y se Dice el levanta. nombre. ¡Ey! No hay nadie, no hay nadie. Y ella, me vas a seguir ¿En fakeando, serio me baby, vas? por Porque favor. tú No me me sigas engañando, entiendes. porque yo lo que quiero es engañarte. Porque es que casualidad que siempre que se levanta está amarrado con lo que le dijo a ella que lo puede dañar. No sé si él es bruto. Doesn't make no sense, bro. Why? Tú le dices a ella lo que te puede debilitar, te levanta y casualmente tienes en las manos lo que le dijiste a ella. Uy, Pero, que esto está muy raro, pero no voy a sospechar nada. pero No, vamos a traerlo al Sansón, tú eres estúpido. hoy día. Vamos a traer eso al día de hoy. Una persona no está para ti. Ajá, Y tú sabes que estar con esa persona te hace mal. Y tú ajá, vuelves con esa persona. ajá. Entonces, vuelves con esa persona y te hace el mismo mal. Entonces, y vuelves con esa persona. Sí, Y te eso hace pasa. el mismo mal. O sea, que es lo mismo que está pasando en esta historia, cabrón. Sí, Perdona, perdona. ok. Pero es la misma historia repitiéndose hoy día. Ahora, Sí, mano. esa es la segunda. Me dijiste que esa es la segunda. La tercera es que si le tejían 7 trenzas en su cabello con tela y lo aseguraban con una estanca, perdería su fuerza. ¿Adivinen qué? Ups. Se arrancó. Sansón, vienen los fariseros, Los filisteos. los filisteos. Damn it. God I damn thought it. you got it, bro. I have No, so no, much faith. filisteos. I have so Don't much do that, faith. don't do that, So bro. much faith in you. You Eh, fucked it up, nigga. yeah, but you know what? I I don't give don't a give a fuck. fuck. Ok, era. La tercera es que la de las trenzas y Lo- la de la estaca y él arrancó pero una de estas adivinen qué. Sansón, vienen filisteos. los filisteos. De nuevo, y él está Ah, amarrado con la de él se le estaca está amarrado y con las el pelo y se trenzas. levanta. Ups, qué cosa, ¿no? Y él Mm, mm. arrancó de nuevo. Ay, no pasó nada. Y ella, chico, ¿por qué siempre me Porque estás me sigues flequeando? mintiendo. Si yo quiero, si yo te. No, ella nunca dice te amo específicamente, te quiero. A mí me molesta porque 3 veces. Oye, Sansón te sigue haciendo lo mismo. ¿De verdad le De vas a decir qué es lo que te hace débil? Es en serio. chico Sansón. Pero ahí vemos. Porque todo, de nuevo, si volvemos a la historia, por ejemplo, a la historia de Jesús, Jesús sabe por lo que él va a pasar. Jesús lo sigue porque es la voluntad de Dios. Nosotros no estábamos ahí. Estoy tratando de volver al la obra o la forma de Dios obrar, Ujú. la voluntad de Dios. Aquí no lo dice, pero si Sansón sabía cuál ¿Sobre era qué? cuál era la voluntad de Dios. Sansón sabía. Era Libertar a... exacto.
Sansón sabía qué era lo que él debía hacer o cómo él debía actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque aquí no se habla de que Sansón hablaba mucho con Dios ni nada de eso, pero sí sabemos que, porque esto es el principio de la Biblia, este es el Antiguo Testamento, pero sí se habla mucho de que Sansón mató a tal, Sansón mató a tanto, Sansón es bendecido Sí, por Dios, Sansón, el Espíritu de Dios cayó sobre él. Habla mucho de cómo Dios cuida a Sansón y cuidó a Sansón, pero también Dios tiene su voluntad y él dio una palabra y él no va a romper ninguna palabra por ningún otro ser, porque el valor de su palabra tiene mucho peso. Y como el ángel de Dios le dijo a la mamá de Sansón, cuando dijo que este niño, con este niño comenzará su liberación, refiriéndose a la liberación de los israelitas. Eh, el fin de Sansón iba a ser comenzar la liberación de los israelitas. No era que él iba a libertar a todos los israelitas. Ah, llegó Sansón, es la libertación, la liberación de los israelitas. No, iba a comenzar la liberación de los israelitas. De nuevo, estamos en la segunda, nos estábamos preguntando que si él sabía o si no sabía cuál era el propósito de su vida, cuál era su propósito en la vida. Lo que no mencionamos también al es que al principio, final, antes de hacer lo que él hace, él menciona eso. Dios, dame una última fuerza para cumplir con el propósito de esto y llevarme a esta gente. no Tengo, recuerdo, no recuerdo que haya dicho eso, está bien, pero está bien. Pero al principio, cuando él se enamora de la primera prometida, la Biblia dice que eso, lo voy a buscar para no decir algo incorrecto, era algo como de que Dios lo quiso así porque estaba buscando cómo derrotar a los filisteos. y le dio una jeva o una esposa filistea, ¿Usted sabe porque ella esto? era filistea. Sí, al fin de crear una oportunidad, su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor, esto es Jueces 14:4 dice, su padre y su madre no se daban cuenta de que el Señor estaba obrando en todo esto con el fin de crear una oportunidad para actuar en contra de los filisteos, que en ese tiempo gobernaban a Israel. Y esto hace referencia, esto que acabo de leer, hace referencia de que Sansón se haya enamorado de una mujer filistea. Ajá, la Eso que primera vez. en todo momento Dios está obrando en la vida de Sansón para el propósito o para su palabra, la palabra que Dios le dio a los israelitas. Ok, nos quedamos en la historia donde él, La la tercera. tercera, entonces la cuarta, él le dice, ay Dios mío, esta va a Vas seguir. a Y seguir, cuando chao. ella se entera que él le dice la razón, que era la de cortarle el cabello, él llama a los reyes, creo que es, Los filisteos. él llama a los filisteos. Ella sigue llamando a los filisteos. Ella llama a los filisteos 4 veces. La cuarta vez, pues ya él está cansado y le dice a ella, mira, esto es esto. Ahora, el problema de él fue que le dijo a los filisteos, el problema de él fue que le dijo a su esposa o a la muchacha o a Dalila que fue, fue bendecido, bendito o bendecido por Dios y lo del pelo. Iba a decir algo. Una vez ella llama a las personas que llama, a los, no quiero decir no, Filisteos, siempre lo digo mal, filisteos. pues los filisteos, ellos llegan, ella astutamente hace que Sansón se le duermen las piernas, ella amarra la soga y llama a otra persona para que le corte el cabello. No dice en el relato que ella misma haya cortado el cabello, sino No, que ella, otra llama persona. a otra persona para que le corte el cabello. Y viene y dice, Sansón, nos atacan los Filisteo. filisteos. Muy bien. Ok, cuando eso ocurre, se da cuenta, él piensa que va, esto yo lo domino como nada, pan, y cuando ve que no tiene el cabello,
Cuando se levanta, entiende, ya ve que Dios lo abandonó. Se Porque no apartó de él, se apartó de él, porque no tenía el cabello. Sin embargo, tan pronto lo capturan los Filisteo. filisteos, tan pronto lo capturan los filisteos, le quitan rápido los ojos. Lo imprisonment, como que lo ponen preso, lo apresan, perdón, esa es la palabra, lo apresan y lo ponen como que A mover molino. a mover, exactamente, a eso iba. Pero entonces, ¿cuál era el propósito de Sansón en las cárceles o en la prisión de los Filisteo. filisteos, Brian? Esa fue su forma de entrar. Dios usó ese momento porque Dios sabía que de ninguna forma los filisteos iban a poder apresar a Sansón. No había forma. Estaba muy fuerte el tipo. Como Dios usa toda obra para bien, eh, él es apresado, lo ponen a bregar en el molino, luego hay un sirviente. ¿Tú tenías algo más que ibas a decir Más antes bien, de yo continuar? no, no, sigue. Antes de cuando él está en el molino, como él lo ponen a mover el molino, aunque no tiene los ojos, porque el molino es algo que da Que vuelta, da vuelta, sí. y lo que está haciendo eso es como triturar especias, puede ser especias, pueden ser piedras para hacer cemento, pueden ser muchas cosas. Luego Y del molino hacen la fiesta grande, pero el propósito de Sansón en esa prisión era como, tú sabes, estos asesinos seriales cuando hacen lo que van a hacer se quedan con un achievement, con un algo que les recuerde la hazaña que hicieron ujú, o lo que hicieron. En el caso de el propósito de dejar a Sansón vivo era para que la gente supiera qué puede pasar con ellos si se meten con los... contra los filisteos. Ya. Exactamente. Pues, ¿qué pasa? Eso que lo tenían como trofeo, Exactamente, lo esa era la tenían palabra como que, trofeo. exacto. Pues, ¿qué pasa? Como él siempre estaba metido en el molino, como él estaba siempre a oscuras, no se percataron que el pelo le volvió a crecer. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Hacen una fiesta grandísima sobre 3.000 personas en imagino yo, un establo, Una casa. un Sí, coliseo, algo algo así. así. Había más de 3.000 personas. ¿Qué pasa? Llaman a Sansón porque están aburridos para que él los entretenga. Sin embargo, como Sansón está ciego, hay una persona que lo está llevando. Y él le dice a esa persona que lo está llevando, por favor, llévame a las vigas que aguantan. Porque esta historia tiene tantas cosas que no hacen sentido. Como por ejemplo, llévame a las vigas que aguantan este templo. Why would you Why did ask that? that exactly? Why would you say that exactly? Doesn't make no Recu- sense. la Que cu- aquí la gente se chutea y no, la gente es tan inocente que le dicen te voy a robar. Pan, y le Ok, roban en la cara. ok. What? Doesn't Un- make no sense, bro. no, no. Te voy a robar. Ajá, ¿cuándo? Mañana, ok. Mañana por la noche. Ok. Ay, me estás robando. Ok, voy a hacerlo Eh, todo lo posible para dejar todo afuera, para que me lo robes todo. No, it Para doesn't make no quejarme. sense. Ok, y Sansón ciego dice, llévame a las vigas que sostienen el templo o sostienen esta estructura. Y viene la persona inocentemente, ok, Sansón, te voy a llevar a la estructura, a las vigas que aguantan. Pues, ¿qué pasa? Una vez Sansón llega a esas vigas, él pone, eran dos vigas, él pone una mano en una, otra mano en la otra, y antes de hacer lo que iba a hacer, le dice al Señor, dame una última fuerza y déjame cumplir, vamos a sacarlo de cumplir el propósito de vida. Dame una última fuerza y déjame Acabar con estos que... acabar con los fieras, llévame con ellos. Entonces Déjame acabar con... hace fuerza, ¡pam! Y se murió todos los filisteos y él. Hay una cosa que es bien importante hay un detalle específico, de que es bien importante que se asimila y se asimila un poco a la muerte de Jesús. Él, El último sacrificio. él Lázaro. entregó su vida.
como mismo hizo Jesús, él entregó su vida. Que muera yo con estos fariseos, con estos filisteos. Llévame con ellos. Que muera yo Y con estos filisteos. Y ahí fue que hizo lo de él. luego, debajo de los escombros, recogieron su cuerpo y lo enterraron junto a su padre. Sí. Que no habla cuándo se murió el padre en la historia, pero No, dicen que lo enterraron junto a él. no recuerdo si era junto a él o en el Ok. terreno del padre, pero El punto es que yo había visto ya historias de Sansón, pero hablaba como que las manos de él estaban encadenadas y estaban agarradas a cadenas de unas vigas y ujú, que él jaló las cadenas y las vigas se rompieron. ya. Esa versión fue yo la que vi. Pero leyendo la Hay Biblia, películas de él. o sea, por eso, y según la Biblia, lo que yo pude leer, es que él pone las manos en las vigas y las empuja con toda su fuerza. Pero entonces, dos vigas que aguantan un templo grandísimo, así de cerquita. Sí, pero te voy a It dar don't make no sense, pero por bro. ejemplo, es que la arquitectura ha cambiado un montón. La arquitectura ha cambiado un montón durante los años. La arquitectura sigue cambiando. Los ingenieros siguen inventando cosas. Ujú. No sé si tú has visto estas casas que tienen un techo y las vigas son en forma de V y se ponen Mm, el mismo en centro. el mismo centro, pero es una viga doble Ok. que agarra, a lo mejor, y esto soy yo asumiendo, Tratando de había muchas, buscarle lógica a la historia, tratando sí, de sí. buscarle lógica a la historia. Si puede ser un coliseo viendo o analizando en los tiempos de los israelitas, que ellos hacían casa en la misma esquina o en el mismo borde de la colina y hacían vigas para que se agarrara. O sea que estaba estaba la colina Ujú. y ellos hacían la casa y hacían una viga que era exactamente como hacemos ahora en muchos lugares de donde queremos hacer casas en las montañas y esas cosas. Pudo haber sido eso. Él estaba abajo en las colinas porque ya habías hecho lo que Sí, había hecho. pero había gente en el segundo piso, según yo logré entender, había como gente arriba y él tumbó todo, que o posiblemente cuando una estructura no solamente no depende de varias, sino puede una y todo se cae en efecto dominó, Sí, posiblemente sí. tú solamente derrumba una de suma importancia y todas las demás se caen como efecto dominó. Pero, Teatro, Brian, yo creo que ya llevamos como 2 horas, ¿verdad? ¿A qué hora fue? Empezamos a las 8. ¿Cuánto? Ocho y No te pico. dicen? No, mano, aquí acuérdate que la plataforma que estamos usando no me dice. Pero nada, family, vamos a culminar ya, porque ya llevamos. Es que tú sabes que cuando uno habla de cosas que a uno le gusta hablar, el tiempo pasa a las millotas y Sí, ya mano. llevamos 2 horas casi. Si no vamos ya 2 horas, 2 horas casi. ¿Algo más que quieras añadir para irnos? Y así. Llevamos como una hora fácil, una hora y media fácil. Sí, cuéntame, Brian. Y yo quería hablar de otra cosa. Yo dije, no, no. Es que la historia es tan corta que. No, muchachos, se nos fue 1 hora y pico en la historia. Después vamos a hablar de Lilith, si Dios permite. Quiero hablar de eso. Quiero hablar específicamente lo que dice la Biblia para ver, para que, mira, voy a leer ahora mismo Sansón, así, adiós jueces, 16 del 28 al 31 voy a leer. O déjame leer un poco antes, del 26 al 31. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevara de la mano. Pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Era un templo. Mm, Sostenían el templo, porque literal. eran las columnas importantes. Sí, sí. Quiero recostarme en ellas. Porque él le dijo, que me quiero recostar en ellas, que estoy cansado. Ahora bien, Estoy cansadito, vamos a acostarme encima de ella. Oh. ahora bien, el templo estaba totalmente lleno de gente. Todos los gobernantes filisteos, es importante, estaban presentes. Y en la azotea, que había gente en el templo y en la azotea del templo. Había cerca de 3.000 hombres y mujeres mirando el entretenimiento de Sansón. Que Sansón estaba. Ajá. Entonces Sansón oró al Señor, Señor soberano, acuérdate de mí otra vez, oh Dios. Te ruego que me fortalezcas solo una vez más, con un solo golpe.
déjame vengarme de los filisteos por la pérdida de mis dos ojos. Ah, fue por la pérdida de sus dos ojos. Sí. Amén. Ay, Dios. Y Dios dice, ok, tú te vengas y cumples Entonces, la profecía de cantazo y esa win-win. Ok. exacto, Dios usa todo para bien, Sí, ¿entiendes? sí. Y no está bien que mueran 3.000 y pico de personas, pero son Con personas Dios. que no están con Dios, ¿entiendes? Tienen Y son personas que tienen otro Dios y Dios son es personas que un tienen, Dios o celoso. no, es que son personas que tienen opresas al pueblo de Dios. Ok. Y Dios le prometió a ese pueblo que por Libertad. 40 años solamente. O sea que Ok. después de los 40 años para allá, yo los voy a libertar. Son la palabra Ok. importante. Soon. Este, entonces Sansón apoyó las manos sobre las columnas que sostenían el templo y las empujó con ambas manos y pidió en oración, déjame morir con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los gobernadores filisteos y todos los demás presentes. De esa manera, Sansón mató a más personas al morir ¿Qué en que, vida? que las que había matado durante toda su vida. Y Ujú. durante toda su vida él mató un par de gente. Sí, mato par de gente. Más tarde, los hermanos y otros parientes descendieron a la ciudad para recoger su cuerpo, lo llevaron de regreso a su tierra y lo enterraron entre Sora y Estaol, donde estaba enterrado Manoa, su padre, ¿verdad? Sansón fue ¿Viste? juez de Israel durante 20 años. Amén. Y ahí está. Yo entiendo que ya con la Estamos lectura de buenos. la Biblia ya debemos Ahí finalizar. estamos, ahí estamos. Es No que hay más que quería. añadir ahí, sí, sí. Estamos. Bueno, mi gente, gracias por ser parte del podcast, a los que se unieron a ver el podcast, Brian, como siempre, gracias por venir y hablarnos sobre la Biblia. Gracias por ser una influencia para todos los que están viendo este capítulo para conocer ya sea la historia de Sansón o conocer un poquito más de la Biblia, que es mi caso. Ajá. ¿Algo más que quieras añadir? Señores, hay animales adicional. La Biblia está llena de historias súper brutales. Ujú. De hecho, Adicional a la culebra o a la serpiente principal que le habla a Eva, hay alrededor de tres, no estoy seguro si son animales que hablan. tres más animales que hablan. Esas historias están gufias, están No, brutales. pero Lean la Biblia. historias que se pegaron, que utilizaron como referencia a las historias de la Biblia es Matrix, el elegido, Ya, ¿entiendes? sí. La escritora de Matrix y Terminator usó como referencia la Biblia. Si tú te fijas, la historia de Neo. Terminator y la de Neon Matrix se asimila en cierta parte en la historia de la Biblia de Sí, Jesús. No, supuestamente. es que la escritora, de hecho, de esto habla, tú sabes, el que hizo el calvito, que le Ujú. da las pastillas, sino, él habla de esto exactamente lo que estamos hablando. Es una entrevista con D. Grace, el científico este, Sí. él habla, si tú te pones a buscar la entrevista, Tyson D. Grace, algo así que se llama. ¿Sabes De cuál es el que te Sí, digo? algo así es que se llama. Sí, Pues sé quién está ese hablando. Calvito hace una entrevista con él y habla exactamente de eso mismo. Y dentro de esa historia, él trata de descifrar, ok, dentro de Matrix, ¿quién es este personaje en la Biblia? Sí, Y hablan de eso. No sé si viste esa sí, entrevista, la vi. pero es bastante interesante. Les recomiendo que vayan y vean esa entrevista. Súper brutal. O sea, hasta aquí ya terminamos. Vamos a darlo ahí. Algo Vamos a más darle. que. No, sí, brutal. Se pasó brutal, Brian. Gracias a un millón, papi. De verdad que sí. Vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguirlo haciendo. Yo me disculpo, mi gente, porque no había tenido oportunidad de venir. ¿Cuál es la excusa? No tengo excusa. He doesn't want to. That's all, bro. Dale like, suscríbete, comparte. Brian, nosotros estamos aquí para cumplir nuestro propósito de vida, es llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo, hasta donde llegue el video. Así que nada, family, gracias por conectarse y nos vemos en el próximo video. Compartan. We out.